Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Hoy estoy en exteriores, no estamos en la cabina central de Radio América, hemos salido y nos ubicamos en el Centro de Documentación de Honduras, donde hoy voy a tener el agrado de dialogar con el licenciado Víctor Mesa, que es el director de este centro. Quiero indicarles antes, como ya es costumbre, en cuanto a noticias, hay cosas muy importantes. Uno es lo que acaban de decir diputados nacionalistas, conjuntamente con diputados de la Alianza Patriótica. No hay marcha atrás, es el Tribunal Superior de Cuentas, que para muchos, en los cuales me incluyo, es un elefante blanco que no le causa temor a nadie, será el que va a tener que investigar a los diputados. Y dicen los diputados nacionalistas, ahora con el acompañamiento de la Alianza Patriótica, que no van a hacer a los señalados, sino que a todos. En combo se van a ir todos, pero se sienten como protegidos, pensarían cualquiera. E insisten que sea el Tribunal Superior de Cuentas. La gran pregunta que nos podemos hacer acá, ¿por qué tanto temor? Siempre se ha dicho en la sabiduría popular que el que nada debe, nada teme, que me investigue cualquiera, diría alguien que no tiene nada, pero insisten que va a ser el Tribunal Superior de Cuentas y no como lo pide la Maxi. Noticia reciente que acaban de dar los diputados. Lo otro, los empresarios. Esta noticia de la mañana. Decían los empresarios confiados en que este gobierno ahora sí va a revisar la carga impositiva y hablaban del 1.5%. Simultáneamente, las autoridades de finanzas decían que el 1.5% no lo pueden modificar este año porque ya está incluido en el presupuesto general de la República. Tremendo golpe para los empresarios. Seguramente fue parte de alguna negociación, pero aquí tienen la primera respuesta del gobierno de la República. Por ahí están las cosas. Luego, me quedo pensando, mucha gente analizó o recordará cómo inició el presidente Hernández el periodo anterior. Lo inició con un ataque de frente a las compañías de telefonía celular para que bloquearan las cárceles de nuestro país por la seguridad y todo lo que se dijo. Y lo otro, se anunciaba un programa de empleo, con chamba vivir mejor. Por cierto, que alguien bromeó y decía que ahí aparecía Marvin Ponce, que con chamba estaba mejor, pero el hecho es que en hoteles capitalinos, muy cerca de la radio, recuerdo, y hasta lo menciono, el Hotel Clarion, había filas de personas porque habían prometido empleo. Estamos exactamente en lo mismo, iniciando igual, con la promesa de no sé cuántos empleos. La historia pareciera que se repite constantemente en el país. De estos temas vamos a dialogar, así que voy a saludar aquí al licenciado Víctor Mesa. Gracias por atenderme aquí en su oficina en el Centro de Documentación de Honduras. Un placer tenerlo aquí en Doble Vía. Pues muchas gracias, Rodolfo, bienvenido. Me alegra tenerlo también aquí en las instalaciones del Centro de Documentación. Claro, solo le voy a agradecer que acerquen el micrófono para que podamos, la gente que nos sigue también en el Facebook Live, que nos están viendo con la señal de Radio América. Antes de entrar en la temática, quiero consultarle un abogado que opina mucho sobre lo que ha pasado en Honduras. Decía, no hay que decirle presidente constitucional a Juan Orlando, porque después del 27 ya no es presidente constitucional, es jefe de Estado, dice él, es el argumento. ¿Será válido esto o no? ¿Cuál es su punto sobre esto? Puede ser una disquisición puramente jurídica, pero en este caso más vale una calificación política. En todo caso, se trata de un gobernante reelecto sin haber sido electo, en primer lugar. Ya esto supone una característica muy sui generis para calificar la figura del actual gobernante. Yo personalmente me decanto por llamarle gobernante y no jefe de Estado, porque el jefe del Estado es el jefe de los tres poderes del Estado y significa, desde el punto de vista jurídico, histórico y también político, significa mucho más que presidente. En realidad no tenemos un presidente, no tenemos un jefe de Estado, tenemos un gobernante autoritario que, sin contemplación alguna por las disposiciones legales que deben regir al país, está actualmente tomando decisiones en nombre de todo el pueblo de Honduras. Esa sería la definición correcta. Le moleste a alguien o no legalmente, él no se le puede llamar presidente constitucional, sino en este caso sería gobernante en su criterio. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la ley, pues él se supone que ha sido investido en su calidad de presidente. Pero aquí no se trata de una calificación jurídica, sino de una calificación política. Políticamente para la oposición, por lo menos, que significa casi más de la mitad de la población hondureña,
el señor Hernández no es más que un gobernante espurio. Ahora, entremos un poco en materia, desglosemos un poco los temas, que es lo típico del programa. Lo último, y que comentaba acá, que acaban de anunciar diputados nacionalistas junto ahora con la Alianza Patriótica que es la que dirige el general Romeo Vázquez Velázquez, que insiste, es el tribunal el que tiene que investigar a los diputados, y no los quería a Maxi, sino que a todos en conjunto. ¿Ese es un buen paso o es una autoprotección? Vea usted, el hecho de que los diputados confían y prefieran al tribunal solo produce desconfianza en la población. Es decir, la confianza que los diputados depositan en una institución del Estado hondureño es fuente segura de desconfianza en el imaginario colectivo. Se vuelve sospechosa entonces. Por supuesto, es decir, es una confianza venenosa la que tienen los militares. En la medida que la depositan, contaminan. Y si depositan confianza en una institución, los ciudadanos tenemos suficiente razón para desconfiar de esa institución. ¿Qué cree usted que puede pasar con la Maxi, con todos estos desafueros que se están dando? No hay entendimiento, hay cartas entre el presidente y el secretario general de la OEA, pero que parecieran más parte de un protocolo que de un hecho real de voluntades. Vea, yo creo que va más allá que eso. Vea usted, existe un convenio firmado entre la OEA y el Estado de Honduras, mediante el cual se creó la misión de apoyo, la MASI. Ese convenio es ley de la República, fue ratificado por el Congreso hondureño. Lamentablemente ese convenio es muy citado, pero muy poco conocido, porque muchas de las personas que hablan sobre el convenio ni siquiera lo han leído, y si lo han leído, posiblemente no lo han entendido en toda su magnitud. Fue un convenio difícil, se negoció por meses enteros, el gobierno hondureño trataba de mutilarlo, de boicotearlo, de reducir las funciones, de simplificar el rol de la MASI al acompañamiento únicamente. Pero ese convenio tiene un concepto novedoso que se llama colaboración activa, que no es casual. Quiere decir que la colaboración de la MASI no es una colaboración pasiva de simple acompañante, es una colaboración activa, creadora, con propuesta, proactiva. Eso es importante entenderlo. El convenio está cargado de situaciones que se llaman en diplomacia ambigüedad útil, es decir, aquellos puntos de difícil resolución que se dejan en ciertos términos de ambigüedad para ser interpretados de acuerdo a la correlación de fuerzas entre las partes firmantes. Pero hay algo más. La carta del señor Almagro dice que el marco de discusión no solo debe ser el convenio con el gobierno de Honduras, debe de ser la Carta Democrática y sobre todo la Convención Anticorrupción que el gobierno hondureño, el Estado de Honduras ha firmado y ratificado. Por lo tanto, el marco para discutir entre la OEA y el gobierno de Honduras es mucho más amplio de lo que pretende el gobierno hondureño. El gobierno hondureño quiere enmarcar el diálogo con la OEA únicamente en el texto del convenio. La OEA le dice no. En el texto del convenio está bien, pero también en el texto de la Carta Democrática Interamericana y en el texto de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Dónde podría desembocar esto? Porque a la OEA se le descalifica de acuerdo a quién favorece el comentario. Alguien le aplaude si el comentario es favorable y alguien la desaprueba si no es de su gusto. De hecho, la OEA no ha podido resolver problemas en el continente. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué podríamos vaticinar? ¿Se van a ir? ¿Van a ir a un entendimiento que va a dejar insatisfecha a la población? ¿Qué podría pasar? Personalmente no creo que se vayan a ir. A juzgar por el texto de la carta reciente del secretario Almagro, veo que la decisión de la OEA como tal es de mantener a la MASI aquí con el apoyo completo. Es decir, pero se puede producir una salida forzada de la MASI. En ese caso la responsabilidad total está del lado del gobierno hondureño. Si el gobierno hondureño comete la torpeza de forzar la salida de la MASI, el descrédito internacional del actual gobernante será mayor del que ya existe. Y sería una estupidez realmente si el Estado hondureño, representado por el gobierno actual, comete el error de forzar la salida de la MASI. Porque la MASI vino aquí como resultado de una presión social multitudinaria. El gobierno de Honduras no quería una MASI con el convenio actual, quería una MASI reducida.
una MASI simplificada, de colaboradora acompañante, pero no lo lograron, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el señor Corrales en nombre del gobierno hondureño por boicotear la negociación del convenio. Por eso se demoró tanto la llegada de la MASI y la firma del convenio. Pero hoy la MASI está aquí en un proceso de creciente institucionalización interna y de fortalecimiento operativo. Nosotros ya habíamos vaticinado que en la medida que la MASI se fuera fortaleciendo institucionalmente y fuera incrementando sus facultades y capacidades propias para operar con cierta y relativa autonomía, en esa misma medida la resistencia del gobierno hondureño y de las élites empresariales que temen verse perjudicadas por la acción investigadora de la MASI se iría incrementando en contra de la misión de apoyo. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Y en este caso, ¿cree usted que esto, le guste o no, contra viento y marea, la MASI va a ir desempolvando o va a sacar a la luz cosas que no quisieran algunos que salgan? Indudablemente, de hecho ya empezó a sacarse. Algunos pensarían que hasta compadre hablaba, algunos dicen es para opacar lo de la toma de posesión. Pues fíjense que he oído ese argumento, pero es muy fácil contradecir ese argumento. Es decir, si fuera de compadre hablado, seguramente el señor Jiménez no estaría sujeto a tantas ofensas personales, a tantas agresiones, a esa campaña, a esa investigación internacional absurda que el gobierno hondureño está pagando para denigrar su persona. Y se juega su prestigio, porque él no depende de Honduras. Por supuesto, es un hombre con una trayectoria política limpia en el Perú. Todos lo sabemos. Es una persona seria. Es decir, cuando está diciendo cosas concretas sobre la realidad hondureña, es porque ya no soportan más los obstáculos, las campañas, las artimañas del gobierno hondureño para impedir el trabajo efectivo de la MASI. ¿Por qué el gobierno hondureño no ha facilitado el apoyo, por ejemplo, en la aprobación de la ley de colaboración eficaz? ¿Por qué mutilaron la ley de política limpia? Eso no lo hizo Jiménez, eso lo hizo el Estado hondureño. Bueno, y en este marco que estamos viendo en Honduras, observamos lo típico: el que se atreve a señalar al Estado es descalificado. Las instituciones más aplaudidas son aquellas que tienen un papel gris. Yo siempre comento, aquí existió una Contraloría General de la República que repartió finiquitos. Todo el que salía de funcionario, no obstante denuncias de corrupción, tenía un finiquito, o sea, libre de pecado. El Ministerio Público, una exigencia que hasta hubo huelgas de contrafiscales. Una institución como la MASI o cualquiera que se atreve a señalar es descalificado, como cualquiera que se atreve a señalar el gobierno es visto como loco, como disociador. Eso es lo típico en Honduras ahora. Correcto, porque cuando una institución cumple el rol para el que fue creada, esa institución choca con el sistema. Porque el sistema, la estructura del Estado hondureño está diseñada para proteger la corrupción. Este es un Estado diseñado contra la transparencia y a favor de la opacidad. Usted ve que toda la plataforma normativa del país estaba preparada para proteger a los corruptos. La MASI ha tenido que plantearse la creación de otro sistema integral anticorrupción, cuyos ingredientes van siendo aprobados, a veces con mutilaciones sensibles, poco a poco, pero todavía le falta. Y aún así, sin haber concluido todo ese sistema integral anticorrupción, la MASI ya se convirtió en una piedra en el zapato, en algo más que una piedra en el zapato, en un obstáculo incómodo para las élites empresariales y políticas de Honduras. Se comenta mucho que la CICI en Guatemala tiene un éxito, algunos dicen porque el pueblo los acompaña. Al margen de ese acompañamiento o no de un pueblo en las calles, ¿tiene posibilidades de éxito la MASI en Honduras? Tiene posibilidades relativas, porque hay que establecer una diferencia sustancial. La CICI tiene facultades que la MASI no tiene. Segundo, para instalar la CICI en Guatemala tardaron años las negociaciones en Naciones Unidas. Había países que se oponían a crear precedentes que podrían considerar peligrosos o replicables en sus propios países. Entonces, las negociaciones de la Cancillería guatemalteca fueron largas y tediosas. Perdón, quiero remarcar eso, es que es cierto, tanto la OEA como Naciones Unidas está conformada por naciones, por estados,
y ningún país quiere dar un paso en otro país que después se le pueda revertir. Es un cálculo político. Voy a ponerle un ejemplo. La República Popular China, que forma parte del Consejo de Seguridad, estaba en contra de la creación de la CICIG, porque no le gustaría que en día se planteara la creación de una CICIG así en el tema de derechos humanos, por ejemplo, en China. Sí. Y le podría mencionar otros países de América Latina que estaban en contra. Entonces, las negociaciones de la Cancillería guatemalteca, particularmente el canciller Edgar Gutiérrez, fueron complicadas, difíciles, pero se logró crear una comisión como la CICIG con facultades amplias. La CICIG puede judicializar casos en Guatemala. Y claro, es indudable que tiene un apoyo de la comunidad social, de las organizaciones de sociedad civil muy fuerte, y no solo de eso, de sectores empresariales, incluso decentes, que comprenden que la lucha contra la corrupción también les favorece a ellos. Pero la MASI es diferente. La MASI tiene facultades restringidas con respecto a la CICIG. Y aún así, yo siento que la MASI va por un camino correcto, a pesar de todos los obstáculos. Y la mejor prueba de ello es, vea usted la campaña que tiene el Estado contra la MASI. Y usted mencionó algo ahorita. ¿Quiénes acompañan a la CICIG en Guatemala? Y recordaba aquí lo que pasó en el 2009. En el 2009 en nuestro país. La salida del presidente Zelaya fue aplaudida y en este caso acuerpada por una cúpula muy grande en el país, de gente poderosa, empresarial, de muchos gremios, todos. En este caso es distinto. Es un pueblo que lo mira loco. Que esos sectores no están acompañando a eso. Eso sustenta mucho al poder, porque escuchaba a alguien decir, se quedaron diciendo fuera, la gente no va a tener triunfo, no sabe nada, no tiene estrategia, pero no ven más allá. ¿Quiénes estaban? ¿Había algún sector empresarial fuerte en el país? No, todo eso ayuda mucho al actual gobierno de la República. Si vamos a comparar un hecho y si vamos a calificar como fracasada a la gente que estaba en las calles protestando por este hecho. Por supuesto que no es un fracaso. Si uno observa la evolución, culturalmente hablando, de la conciencia social hondureña, desde el huracán Mitch para acá, no digo desde el golpe de Estado del 2009, podemos entender que estamos en presencia de otra Honduras. La Honduras post-Mitch, sumada con la Honduras post-golpe de Estado, es la Honduras que tenemos hoy en las calles. Jóvenes en su gran mayoría, desarraigados de la estructura social, jóvenes ni que ni trabajan ni estudian porque no tienen esas opciones, como no sean las opciones de las pandillas o las opciones de la emigración, opciones negativas, por lo demás, y peligrosas. Entonces, esos jóvenes están en la calle, buscando respuestas para su futuro inmediato. Los ninis, imagínense. En Estados Unidos hablan de los niños, aquí son los ninis, los que ni trabajan, ni estudian. Que son más de 1 millón de jóvenes en esa circunstancia. Los recursos de inconstitucional, quiero ir hasta el punto que ¿qué queda en este momento? Ya el presidente o gobernante o jefe de Estado, cada quien sabrá cómo le va a llamar, igual que los hechos del 2009, para unos golpes, para otra sucesión. Aquí, pues, sin duda la mayoría, la poderosa del país, presidente constitucional. Pero se habla de recursos de inconstitucionalidad todavía. ¿Qué queda por hacer? O sea, ya hay que aceptar que el presidente es presidente, que se queda. La oposición poco a poco tendrá que ir aceptando esto y reincorporarse. ¿Qué es lo que va a pasar en Honduras? ¿O qué es lo que debe pasar? ¿Qué papel debe jugar, en otras palabras, la oposición? Yo siento que el escenario hondureño está cargado de situaciones previsibles, pero también de muchas que son imprevisibles. Y esas situaciones imprevisibles de pronto pueden ser las principales y las dominantes en el futuro inmediato. En materia de historia política, los años cuentan casi como horas. Vea usted cómo se ha venido acumulando furia contenida, rechazo, odio, que va acompañada de una gradual pérdida del temor, pérdida del miedo. Cuando usted comienza por perder el miedo, enfrenta al enemigo. Pero no solamente se le ha perdido el miedo a la policía, se le ha perdido el miedo a los militares, se le ha perdido algo más importante, el respeto. Se le ha perdido el respeto a la institucionalidad, porque la institucionalidad del país está tan resquebrajada, es tan vulnerable, tan débil, tan contaminada por la nociva politización partidaria creciente a que está sometida, una politización partidaria que desnaturaliza la esencia de la institucionalidad,
la nulifica, la vuelve impotente y eventualmente la contamina y corrompe. Esa institucionalidad que la mal llamada clase política hondureña ha creado y ha descompuesto y ha contaminado y ha vulgarizado, esa es la institucionalidad que ya no genera ni siquiera el respeto y mucho menos el temor. O sea que este es un Estado degradado en la antesala de convertirse en un Estado fallido. Me recordó usted, hay un libro, creo que usted lo conoce, El fin del poder, ¿Cómo no? que habla precisamente de todas estas instituciones, incluso medios de comunicación, empresas, grandes corporaciones, que van perdiendo ese poder. Pareciera que eso sucede en la sociedad. Sí. Como lo conozco. De eso se trata. Sí. Se va perdiendo los controles Mire, del mismo Estado. Es un proceso que nosotros hemos denominado proceso de evaporación gradual de la institucionalidad estatal. Esa evaporación gradual genera vacíos, déficit, que en algunas zonas territoriales del país las ha ocupado el crimen organizado. El crimen organizado comienza por generar espacios de empleo y luego base social, para pasar a la cooptación de autoridades locales, autoridades regionales y autoridades nacionales. Ese es el proceso de cooptación interna del Estado, de captación y cooptación del Estado por parte del crimen organizado. En esa medida, cuando el Estado tiene institucionalidad débil, institucionalidad vulnerable, institucionalidad corrupta, el trabajo del crimen organizado se vuelve más sencillo, más simple. Ese es lo que llamamos ya el reino de la narcopolítica, porque donde hay tráfico de drogas, donde hay traficantes de drogas, donde hay narcotraficantes, hay narcopolíticos, hay narcoalcaldes, hay narcoregidores, hay narcodiputados, narcoempresarios, narcobanqueros, narcopolicías y narcomilitares. Y por supuesto una sociedad débil ante la necesidad y el hambre, ¿no?, que se somete a todo eso. Pues es una sociedad débil, fracturada, profundamente polarizada, una sociedad desesperada. Salimos de la angustia para entrar en la desesperación. Así está la sociedad hondureña. Si los políticos no son capaces de hacer una lectura correcta de la situación en que se encuentra Honduras, muy pronto se pueden llevar desagradables para ellos sorpresas y muy agradables sorpresas para el futuro de Honduras. Usted dice que es impredecible lo que se vive o lo que por estos cambios que se van dando, donde ya se le perdió el respeto a toda la autoridad. La credibilidad hace tiempo se había perdido. El respeto, sí, podríamos decir que todavía es más reciente, que se le ha perdido el respeto. Pero se tiene una idea de que en Honduras puede pasar todo. Todo pasa y finalmente todo se queda como querían que pasara. Sí, existe esa percepción de que en Honduras las cosas se olvidan rápidamente. Sí. No es tan cierto esto. Pudo haber sido cierto en el pasado, en algunos momentos del pasado. Pero vea usted, pregúntese si se han cerrado totalmente las heridas del golpe de Estado del 2009. Y han pasado ya 9 años. No se han cerrado. Y sí, la división viene desde aquel momento. Y si se empezaban a cerrar, se abrieron bruscamente con el fraude electoral. O sea, el país va de salto en salto, de coyuntura trágica en coyuntura trágica, generando descontento, generando ira acumulada, generando frustración, hartazgo, cansancio social, que se expresó en las marchas de las antorchas. Porque en las marchas de las antorchas se congregó un movimiento policlasista. No era solamente de jóvenes, no era solamente de mujeres, no era solamente de empresarios, ni solamente de políticos, ahí era de todo. La marcha de las antorchas es la mejor expresión del cansancio, del hartazgo social que hay en Honduras. Sin embargo, fue permeada. ¿Qué le pasó? Yo creo que de alguna manera esta marcha de las antorchas superó a sus propios fundadores. Y se cometió el error de que los fundadores de la marcha se creyeron dirigentes de la marcha. La marcha no admitía dirección, porque era un movimiento espontáneo. Y si usted le quería dar dirección, le ponía una camisa de fuerza. Y eso fue lo que pasó. La camisa de fuerza desarticuló una marcha que estaba cargada de riqueza, de espontaneidad, de creatividad, de pluralismo, de amplitud y de tolerancia. Eso es lo que pasó también con las protestas post-golpe de Estado del 2009.
se generó un movimiento tan importante, tan vasto, tan plural, tan múltiple, que a mí personalmente me recordaba el Mayo francés de 1968, que de alguna manera me tocó ver. Es decir, movimiento amplio, plural, antidogmático, pero con un liderazgo. Era un movimiento del siglo XXI con un liderazgo del siglo XX, que se convirtió en camisa de fuerza, porque estaba divorciado de la modernidad de ese movimiento. Fue el momento en que los hondureños fuimos capaces de producir más historia de la que podíamos consumir. Eso de la espontaneidad, tiene mucha razón usted. Y la historia quizás más reciente, que ya tiene sus años, y que algunos lo quisieron asociar muy mal, el hecho cuando sacan a Mata Ballesteros del país. ¿Recuerda usted? Sí. Y no era una cuestión de que si el pueblo estaba defendiendo a un narcotraficante o su sector, era la violación a la Constitución. En ese momento provocó un movimiento espontáneo que terminó en un movimiento espontáneo de protesta que tuvo un detonante, el secuestro de un narcotraficante. Pero que detrás de ese detonante estaba una acumulación de resentimiento y de cansancio por el dominio extranjero sobre las decisiones nacionales. ¿Y por qué esa protesta se dirigió contra la embajada americana? Porque responsabilizaron a los Estados Unidos del abuso, de la tropelía, del secuestro ilegal, por supuesto, en el territorio hondureño. Y no era tanto una protesta contra la tolerancia de los hondureños y la complicidad de los policías y militares hondureños de entonces con los Estados Unidos. Era una protesta por la ofensa, por la burla a la identidad nacional. Interesante, esa es parte de la historia que no se puede borrar en nuestro país. Estoy en el Centro de Documentación de Honduras, dialogando con el licenciado Víctor Mesa, aquí en el programa Doble Vía. Gracias a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live de Radio América. Le preguntaba, ¿qué le queda al sector opositor, al que esté en las calles, que para muchos ya se vuelven en incendiarios, en revoltosos, en manchaparedes, en disociadores? ¿Qué papel tienen que jugar ahora y dónde va un diálogo para el caso en el país? ¿Cómo se involucran en esto? Y si eso significa aceptar al presidente Hernández, lo hace el presidente por, obviamente, el respeto. Sin duda alguna se requiere una gran habilidad y se demanda inteligencia política y cálculo objetivo por parte de los dirigentes de la oposición para saber combinar con habilidad la protesta callejera con las eventuales negociaciones públicas con el Estado, con el gobierno. Si esas negociaciones se producen, lo que se llama un diálogo, tiene que ser uno que reúna por lo menos las siguientes condiciones. En primer lugar, tiene que ser un diálogo entre los actores adecuados. ¿Quiénes son los actores adecuados? Los que están directamente involucrados en el conflicto, ya sea como causantes del conflicto, como víctimas del conflicto o como mediadores del conflicto. Pero tiene que ser con los actores adecuados. Usted no puede convocar a todo el universo de actores sociales, porque lo que va a tener es una feria de peticiones. Se lo digo por experiencia. Yo dirigí el Diálogo Nacional en el año 2007 y me reuní con 653 organizaciones. Eso es divagar. ¿Se puede considerar que es divagar, darle largas ahora? Pues es una misa entre obispos. Es decir, cuando simplemente se reúne usted con sus amigotes, eso no es un diálogo, eso se puede llamar una amigable tertulia, pero no es diálogo. Bueno, entonces la primera condición es los actores adecuados, que no son muchos, porque esos son los que pueden hallar la salida de la crisis. Fíjense que no digo solución, porque hay dos momentos. Hay salida de la crisis y después solución del problema. Pero primero hay que salir de la crisis para después resolver el problema. Entonces, bueno, actores adecuados. Segunda condición. Quiero que le presten atención a eso. Es salir de la crisis y luego buscar la solución. O sea, que se sale de la crisis no se ha resuelto el problema. Hay que buscar la solución del problema. Exactamente, porque al salir de la crisis, usted genera las condiciones para la solución del problema. Pero si usted pretende solucionar el problema sin salir de la crisis, ya está haciendo las cosas al revés. Y no le va a funcionar. El segundo momento es una agenda mínima consensuada. Fíjense bien que digo mínima. ¿Por qué?
Porque si usted pone por agenda toda la agenda nacional y mete educación, salud, empleo, aquello otra vez es un diálogo nacional para nada. Por experiencia se lo digo, para nada. Tiene que ser una agenda mínima consensuada, y la agenda mínima quiere decir aquella que atiende a la esencia del conflicto. Fraude electoral, eventualidad de repetición de elecciones, negociación de gobierno de transición, gobierno de integración, gobierno de partido. Esos temas son los de la agenda mínima. El tercer elemento, además de los actores adecuados, la agenda mínima consensuada es la voluntad de cumplimiento que se expresa en el carácter vinculante de los acuerdos. Vamos a llegar a acuerdos que se van a cumplir, pero si vamos a llegar a acuerdos que después decidimos si se cumplen, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Y un cuarto elemento podría ser un mediador o un intermediario, preferiblemente de carácter internacional, con la respetabilidad pública necesaria, con la condición, por supuesto, moral y el prestigio necesario para que medie entre las partes en conflicto. Para eso se necesita tolerancia. El que tolera, dialoga. Y el que dialoga, comprende. Y el que comprende, está en mejor capacidad para resolver. Bueno, comparto mucho lo que usted ha señalado aquí. Lo he dicho en el programa, especialmente en algún momento que hasta pesado fui con mis comentarios, decir los partidos enanos del país que presentaron 26 puntos a discutir un diálogo. Decía, ¿cómo va a poner 26 puntos si de aquí no evadamos? Primero hay que ir el tema, la reelección presidencial y el resultado de las elecciones, ese fraude, ese es el tema actoral. Lo demás le compete a un gobierno, y si quiere dialogar con otros sectores, que lo llame para solventar otros problemas. Vea usted, cuando dirigí el diálogo nacional en el año 2007, ese diálogo produjo como resultado 13 propuestas de políticas públicas, que ahí están todavía en las gavetas. Pero en esas reuniones con 653 organizaciones de sociedad civil y del Estado, en todo el territorio nacional, había propuestas hasta de construir canchas de fútbol. Y era normal, era legítimo hasta cierto punto, era lo que la comunidad quería. Pero el diálogo no era para resolver el problema de la comunidad, el diálogo era para identificar los grandes retos del país. Pues ahora el diálogo debe de ser para hallar la salida de la crisis y eventualmente la solución del problema. Y es el carácter legítimo o ilegítimo del gobierno. Este es un gobierno ilegítimo, nacido de dos violaciones graves a la ley, de la reelección ilegal y del fraude electoral. Es el fruto de dos violaciones a la ley. ¿Cómo puede ser legítimo este gobierno? Ahora, me llama la atención algo, y ustedes señalan los puntos que son los torales, que no hay que tenerles miedo. Si se quiere resolver el problema, no hay que tenerle miedo al punto toral. Pero mucha gente dice, con MED, así como le dicen en Honduras, MED, hablando del expresidente Manuel Zelaya, es radical, nunca va a aceptar, es disociador, Narrala jamás va a aceptar, el presidente cerrado, y cada quien opina de acuerdo al grado de simpatía que tenga. ¿Realmente habrá voluntad o cómo hacerlos para que todos entiendan? Oye, el presidente, si se sienta a negociar, tendría que estar dispuesto a todo, entonces, en algún momento a repetir elecciones. Usted ha dicho una cosa muy importante. Habrá voluntad. Eso es fundamental. El que va a negociar sabe que va a hacer concesiones. La dimensión de la concesión es otro problema. La naturaleza de la concesión, eso lo discute usted con sus allegados. Pero usted tiene que estar dispuesto a hacer concesiones. Porque un diálogo sin concesiones no es diálogo. Por eso el rol del mediador es importantísimo. Mire, a mí me tocó dirigir las negociaciones por el lado del presidente Zelaya después del golpe de Estado, cuando se discutió el famoso acuerdo Guaymuras, que estaban los golpistas de un lado. Los representantes de los golpistas eran Arturo Corrales, Vilma Morales y el abogado liberal, disque liberal, Armando Aguilar. Y por el lado nuestro estábamos Rodín Rivera, Mayra Mejía y yo. Estábamos con voluntad de hacer concesiones. De lo contrario, ni nos habríamos sentado a la mesa. Y de esas concesiones salieron las elecciones del 2009, que
digan lo que digan, permitieron salir del conflicto y sacar a Micheletti de casa presidencial. O sea, los objetivos que teníamos nosotros, ya a partir de octubre, no era restituir al presidente Zelaya, porque el presidente no tenía ningún interés en ir a poner la banda al nuevo presidente. ¿Qué interés podía tener? Nuestro interés era revertir el golpe para mandar un mensaje a América Latina. Y en esa línea trabajamos. O sea, uno tiene que definir sus objetivos cuando va a una negociación. Pero cuando uno va a una negociación sabe que hay que hacer concesiones. Y la otra parte tiene que saberlo también. Pero son concesiones para cumplirlas. Por eso es importante establecer en la agenda que las decisiones que se tomen y los acuerdos a que se lleguen tienen un carácter vinculante. Si no, perdemos el tiempo. Y el tiempo que se pierde en la mesa de negociaciones lo gana la calle. Eso es una regla. Pero eso de que hay que cumplirlas, ¿cuánto se ha firmado aquí, incluso las reformas electorales ante la comunidad internacional, y que no se dio ese paso? Aquí es típico, yo casi me imagino un escenario donde el presidente sale con todos los sectores opositores y él hablando de que se llegó a un acuerdo, cadena nacional, todos los medios hablando linduras de que se ha logrado eso, y nada de eso se lleva a la práctica, que es lo típico del país. Me imagino que ese escenario, se lo digo con toda honestidad. Vea usted, cuando se llega a un acuerdo que debe tener carácter vinculante, es obligatorio fijar un plazo, el plazo de cumplimiento. Y para eso, yo recomendaría, porque esa fue la experiencia que tuvimos en 2009, crear una comisión de verificación. Los acuerdos a los que llegamos en 2009 en el Pacto Guaymura tenían una comisión de verificación, encabezada por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Cuando se llegó a reunir la comisión de verificación, el delegado de Honduras se escondió, Arturo Corrales, y nunca llegó a las reuniones. El expresidente chileno se sintió ofendido y abandonó Honduras. Cuando no hay voluntad de cumplimiento y empiezan esas trampas, sucede lo que usted correctamente está señalando. Ahora, usted mencionó personas en las cuales aparece usted también ahí, en aquel momento que se sentaron. Coincidentemente, en todas las comisiones que nombra el gobierno aparece doña Cecilia, doña Vilma, aparece don Arturo Corrales, aparecen los mismos actores. ¿Se va a repetir la historia? ¿Van a aparecer todos? Espero que no. En el momento que el presidente, o el mal llamado presidente, el gobernante, ponga a una de estas personas a negociar, está usted seguro que el diálogo fracasa. Esas personas van a la negociación para hacerla fracasar, no para sacarla adelante. Ya no juegan ni siquiera, no tienen peso las religiones, las iglesias en nuestro país. Han perdido la credibilidad, porque en la medida que usted se contamina con la política criolla, y en la medida que adopta posiciones, correctas o incorrectas, a un lado o al otro, en esa medida usted se expone a perder su prestigio o a reforzarlo. Me parece que con las iglesias sucedió lo primero. Perdieron prestigio desde el golpe de Estado. Y vea usted, así como se pierde la credibilidad en las instituciones del Estado, se pierde la credibilidad en las instituciones de la sociedad. Creo que yo particularmente sostengo que cometieron un gran error los líderes, hay que llamarles líderes religiosos, que asistieron a esa toma de posesión. Porque nadie desconoce en este país que estamos divididos. Digo estamos porque somos todos los hondureños, estamos divididos. Había una inconformidad del presidente, yo decía ayer, se atrevía a caminar por la pista olímpica del estadio, adentro, con la gente que le llevaron en buses. Pero el presidente no se atrevería nunca a caminar por una calle del país, así, sin una seguridad, sin traerle, no se atreven. Entonces, cometieron un gran error porque deben de ser sectores muy imparciales, es decir, no es que estamos en contra, pero aquí hay un conflicto que no podemos avalar hasta que se resuelva. Pero bueno, esa es la gran disyuntiva. El otro es ese mediador internacional. Cada quien quiere a alguien a su medida o lo buscan ideológicamente. ¿Dónde se encuentra alguien así? Yo creo que preferiblemente hay que dejarle la decisión a la institución que lo va a patrocinar. Si son las Naciones Unidas, que sean ellos. Conozco experiencias de Bolivia, por ejemplo, donde hubo que negociar una reforma electoral profunda para introducir algunos mecanismos de paz y de gobernabilidad en la sociedad boliviana, y se encontró un negociador que es boliviano y que encontró la fórmula a partir de 10 puntos para resolver el tema. Es decir, gente así que ha trabajado ya con Naciones Unidas, que los conocen,
pueden ser los indicados para venir acá. No hay que dejar en manos de las partes escoger al mediador, porque lo que usted dice es cierto, cada quien quiere escoger un mediador a su medida y entonces ya no va a ser un mediador. Y eso es que algún canal comienza, yo no sé si en forma desinteresada o con algún conocimiento, que comienzan a aparecer personajes del país, incluso lo he visto a usted, que aparecen en fotografía sugerido, ¿esto tiene algún peso? No, ¿O es algo yo digo que no debe de ser un mediador nacional. Por experiencia, no aconsejaría un mediador nacional, prefiero un mediador internacional y que no sea de la región centroamericana. Están mencionando muchos nombres de la región. Personalmente creo que es preferible buscar a alguien que ya haya tenido alguna experiencia en sociedades más complejas, en sociedades más conflictivas que la nuestra, si es que pueden existir en este momento, y que han tenido éxito en negociación. Porque los diálogos a veces son satanizados y la gente dice, ¿diálogo para qué? Perder el tiempo. Sí. Pero si hay un recuento de la Lo que historia... pasa es que cuando la historia no nos ha dejado mucho en el país, el pesimismo... Pero han habido diálogos positivos en Honduras. Le voy a poner uno. El diálogo que generó el Ministerio Público, a partir del cual se creó el Ministerio Público. Fue un diálogo a finales de 1993 sobre la violencia. Ese diálogo hizo recomendaciones que generalmente se cumplieron. Y así surgió el Ministerio Público, que con todos sus problemas y con todos sus tropiezos, fue en su mejor momento el buque insignia del proceso de modernización del Estado en Honduras. Cuando surgió el Ministerio Público bajo las órdenes del doctor Orellana, el mundo Orellana, con 9 fiscalías especiales, fue ejemplar en América Latina. Y cumplió perfectamente y con prontitud sus funciones. El ministerio se empieza a ordenar cuando lo politizan. Cuando empieza el señor Pineda Ponce y otros a meter a su gente, a sus amigos ahí, una vez que salió Orellana del Ministerio Público. O sea que ve usted cómo el proceso de politización partidaria desnaturaliza la institución, la deforma, la contamina y eventualmente la convierte en un ente inútil, polarizado políticamente y corrupto. La corrupción encuentra terreno propicio, el agua para el pez, ahí donde está la politización partidaria. Y mire que la historia nos dice que eso se puede repetir, y parte de ese control del Congreso hay que elegir al fiscal este año. Sí. ¿En manos de quién está elegido y quién tiene la posibilidad de ponerlo a su medida? Ahí lo tiene usted. Solo daño le hacen a la institucionalidad. Lejos de recuperar la institucionalidad para devolverle confianza, credibilidad, legitimidad, para devolverle funcionalidad a la institución, es al revés. La degradas más, la contaminas más, la desprestigias más y la corrompes más. El Congreso Nacional se está convirtiendo en un ente corruptor de institucionalidad en Honduras. Lapidario eso. Estoy en el Centro de Documentación de Honduras con el licenciado Víctor Mesa, su director. Usted habla en el tema del diálogo, concesiones. El que va tiene que estar dispuesto a negociar, es conceder. ¿Qué tendría que estar dispuesto el presidente a ceder? ¿A qué debe estar abierto el presidente si va con voluntad de un diálogo? Si va con voluntad de un diálogo, debe estar abierto a cumplir los acuerdos que en ese diálogo se alcancen. Perdón, solo hipotéticamente que le diga, la única salida real es convocar a un nuevo proceso, tendría que estar dispuesto a eso. Nosotros hemos analizado 3 escenarios posibles, que pueden ser fórmulas para salir del conflicto y eventualmente buscar solución al problema. Un escenario es un gobierno de integración con la oposición. Gobernemos juntos para darle alguna credibilidad a esto. Hay una frase, creo que es del expresidente Kennedy, fallecido presidente Kennedy, asesinado, que decía, se puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero no se puede gobernar un país con el 50% de los ciudadanos. Entonces, así estamos en este momento, incluso aceptando esos falsos datos del Tribunal Supremo Electoral. Es un 50 y 50, ¿cierto? Bien, entonces, un gobierno de integración con la oposición integrada para un cogobierno. Podría ser una fórmula. Una segunda fórmula puede ser un gobierno de transición pactada. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, señor, usted se queda ahí por año y medio, 2 años para preparar 2 cosas. Un nuevo proceso electoral y una previa reforma electoral profunda. Y cambio radical de ese Tribunal Supremo Electoral. Fuera con esos 3 bandidos que tienen ahí. Entonces, ese sería un gobierno de transición pactada que no tendría más duración que la mitad del periodo máximo. Y tercero, escenario peor, un gobierno de partido, en donde el gobernante actual diga, no, yo gané las elecciones, mi partido la ganó y voy a gobernar con mi partido, que es lo que ya está haciendo. Sí. Ese es el peor escenario. Ese es el escenario que nos va a conducir. Ese es el real, es el que estamos viviendo. Y es el que nos conduce gradualmente a la ingobernabilidad, a la crisis, a la violencia y al peligro de una fusión futura de la violencia social que ya venimos padeciendo desde hace tiempo con la violencia política que nos amenaza. Una fusión de esas 2 dimensiones de la violencia nos van a meter en un incendio político en este país. Bueno, ese planteamiento es extraordinario. Yo lo pensé y hablando con gente y aquí mismo en el programa, decía, yo no entiendo cómo el Partido Nacional se complican las cosas, hablando del Partido Nacional. Si pudieron llegar a un acuerdo con la oposición, decir, dejamos el Congreso, porque ¿quién lo controla? ¿Quién tiene más diputados en el Congreso si no es el mismo Partido Nacional? Se la dieran a quien se la dieran, la mayoría de los diputados lo tiene el Partido Nacional, que con un pequeño acuerdo, hace las leyes que quiere. El Partido Nacional tiene un control de la institucionalidad en el país. O sea, cualquier cosa en la oposición, incluso dándole la presidencia a Narrala en su momento, iba a ser quizás el gobierno más débil que íbamos a tener en la historia. Y no sé por qué se complicaron en eso. Por un afán enfermizo de concentración de poder, de control de poder. Una idea estúpida de creer que el control arbitrario del poder equivale a un control legítimo. No, señores, son aquellos que confunden la gobernabilidad con el control. Creen que un país es gobernable cuando está bajo control. Es cuando menos gobernable es un país. Cuando el precio de su tranquilidad lo paga con los altos niveles de control autoritario. El autoritarismo, más temprano o más tarde, desemboca en totalitarismo. Ya sabemos lo que la historia le reserva a los regímenes totalitarios. Veamos las lecciones del mundo, pero también veamos las lecciones inmediatas que somos aquí de los regímenes autoritarios en El Salvador, de Guatemala. Veamos los ejemplos que tenemos alrededor y aprendamos las lecciones, por Dios. En esta pregunta involucro tres sectores. El papel que juega la clase económica del país, hablo de los empresarios, el papel que están jugando en todo esto. El papel que juegan las organizaciones no gubernamentales, que hay una que es la más poderosa en Honduras, todo el mundo lo sabe, que es la que tiene todo, la ASJ, lo estoy diciendo yo, ante todo esto. Y el movimiento, y el papel que juega la clase obrera en nuestro país. 3 centrales. En primer lugar, los empresarios juegan un papel doble y muy generalmente dócil, timorato, calculador, falsamente calculador. Pareciera que la visión que predomina en el gremio empresarial hondureño es una visión fiscal, como si Honduras se pudiera medir el mapa hondureño a través de las escalas de fiscalidad. ¿Cuántos impuestos nos quitan? ¿Cuántos impuestos podemos quitarnos de encima? Y así vamos a negociar. Negocian por los impuestos. Es lo que el presidente Torrijos en Panamá dijo una vez sobre los empresarios. Confunden las notas del himno nacional con el rintintín de sus cajas registradoras. Entonces, eso es con los empresarios, a pesar de que hay algunos, lamentablemente no son los más, ni son los que tienen más fuerza, o los únicos que tienen valor de decirlo en público, que se oponen a esto y que entienden que el destino está más allá del mundo fiscal y está en la democracia y en el bienestar de los hondureños. Segundo lugar, con el mundo de las ONGs, ese es un mundo complicado. En primer lugar, es un mundo múltiple, diverso, hay de todo. Este es una ONG donde usted está. Es decir, pero también hay otras como la que usted menciona. La principal característica de la sociedad civil debe ser la independencia del Estado.
En segundo lugar, la pluralidad. En tercer lugar, la tolerancia. Eso no quiere decir ver al Estado como enemigo. A veces se le puede ver como socio en el desarrollo. Pero siempre no hay que olvidar que desde la sociedad civil es el mundo de lo privado, frente al mundo de lo público, que es el Estado. Si no hay independencia del Estado, no hay sociedad civil posible. Entonces, las organizaciones de sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales que se plegan al gobierno, que en nombre de la colaboración y la gobernabilidad entregan su independencia y se vuelven cómplices y apéndices del gobierno, están condenadas a perder la credibilidad y están condenadas a verse satanizadas en el mundo de la sociedad civil, como ya sucede con algunas organizaciones. Y en el tercer lugar, la clase obrera. Perdónenme, pero ya no cuenta nada aquí. ¿Cuántas huelgas obreras ha visto usted después del golpe de Estado? Por eso cada vez que se llama a un paro nacional, yo me río. ¿Con quién van a hacer un paro? ¿Qué fábrica van a paralizar? ¿Cuántos son los obreros sindicalizados en Honduras? Porcentaje mínimo. La clase obrera, lamentablemente, y miren que yo soy autor de un libro de historia del movimiento obrero, la clase obrera perdió su protagonismo histórico en Honduras. Y eso lo sabemos todos. Por eso le preguntaba, porque 3 centrales obreras que los nombres son rimbombantes, pero que no pesan en lo absoluto. Como la misma universidad en su momento perdió su peso. Yo siempre pregunto, ¿cuántas huelgas hizo el movimiento obrero en contra del golpe de Estado? Ni una. Y convocaron a paro nacional, se llenaban la boca algunos dirigentes sindicales, burócratas del movimiento obrero. Falso, no es cierto. Ya no está ahí la fuerza en esas clases sociales. Veamos los movimientos sociales más que las clases. ¿Cree usted, aquí ya finalizando, que esos movimientos sociales van a depender ahora de la tecnología, así al estilo de aquella primavera árabe que surgieron ahí del incógnito muchas personas? De hecho, ya está influyendo la tecnología, ha alterado sustancialmente los métodos de movilización, de protesta, de comunicación. Ahora usted no necesita una asamblea sindical para convocar a una marcha, ahora la convoca por internet. Es decir, y eso no hace... necesita llamar a un medio para convocar, ¿no? Tampoco. Es decir, es se le llama en buena hora, pero a veces muchos medios, usted sabe, sí, no están abiertos para este tipo de convocatorias. Entonces, pero ahora está la comunicación por las redes sociales, que es todavía inaprensible para las fuerzas de la represión. Entonces, por eso tenemos una protesta que cada día tiende a dispersarse, y en la medida que la protesta se dispersa, obliga a la represión a dispersarse. Pero hay una gran diferencia. Protesta que se dispersa geográficamente se fortalece. Represión que se dispersa geográficamente se debilita. Voy a finalizar, no quiero dejar esta pregunta por fuera. El hecho de las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel juegan o qué es la Fuerza Armada de nuestro país hoy en día? En 9 años, desde el golpe de Estado para acá, las Fuerzas Armadas han perdido el escaso prestigio que habían logrado consolidar una vez que abandonaron la administración del Estado a partir de los años 80. Hoy los militares son vistos, ¿sabe cómo? Personas que en tiempos de paz hay que mantenerlas y en tiempos de guerra habrá que defenderlos. Así se concluye todo. Licenciado Víctor Mesa, yo le agradezco mucho que nos reciba aquí en el Centro de Documentación de Honduras. Un diálogo muy interesante, ver la realidad nacional, ir más allá y que la gente comience a entender que ese diálogo tiene que ser amplio, no con ese montón de cositas populistas o que nos enredan sin tocar el problema. Como dice usted, hay que ir directo con los actores principales y sobre todo con la decisión de conceder, cumplir, y que el que va y sabe que tiene que ceder. Conceder, ¿verdad? Ceder para conceder, cumplir para salir del conflicto y resolver la crisis, el problema. Muy amable, licenciado Víctor. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Doble Vía. Gracias a todos por estar siempre atentos. Interesante programa que creo que vale la pena que en algún momento lo volvamos a escuchar aquí en Radio América. Gracias a todos por sintonizar.